Muy buenos días. Estamos aquí con Juan Carlos Botero, reconocido periodista y escritor colombiano. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con Vándalos. No, muchas gracias a ti, Sofía, gracias a Vándalos por esta oportunidad y por la ocasión de poder conversar sobre los temas que tanto nos interesan. Bueno, nosotros queríamos empezar por una pregunta sobre la ciudad de Bogotá. Ahora que hay un nuevo gobierno y el presidente Petro volvió a abrir la discusión sobre el tranvía por la séptima. Queríamos saber su opinión sobre el metro de Bogotá y por qué la ciudad, a pesar de más de 70 años de esfuerzos, todavía no tiene metro. Bueno, la verdad, yo creo que ha sido básicamente falta de visión de parte de los gobernantes. El tema del metro es una necesidad urgente, no de ahora, de hace 30 años. Entonces, ha habido esfuerzos de unos alcaldes, algunos muy notorios y muy acertados, pero la verdad es que ha habido un fracaso generalizado de parte del sistema de gobierno en Colombia y se manifiestan muchas cosas. Esta es una, no puede ser que Colombia, Bogotá sea una de las pocas capitales de América Latina que no tenga metro. Pues bueno, la verdad es que es una necesidad perentoria. El transporte público en Bogotá es muy deficiente, es indispensable que eso funcione bien, la ciudadanía lo reclama con urgencia, entonces tienen que hacer algo realmente inmediato para solucionar este problema que es una crisis prácticamente explosiva. Una de sus columnas se refiere a la verdad y la importancia de la verdad. Y ahorita la Comisión de la Verdad terminó su mandato, agosto 28, y hay un esfuerzo porque todavía la sociedad colombiana está dividida entre creer o no creer esa verdad. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema? Bueno, yo tengo un concepto muy alto de la Comisión de la Verdad, tengo una admiración profunda por el padre de Ru, creo que ha hecho un trabajo espectacular y los comisionados en general han hecho un trabajo realmente admirable de más de 4 años trabajando sin parar y lo que han logrado es algo verdaderamente asombroso, casi 30.000 testimonios, han logrado rastrear los orígenes del conflicto de Colombia, han sondeado las raíces más profundas de nuestra problemática y de la guerra que ha costado tantas vidas. Tenemos prácticamente 9 millones de víctimas. Es una cosa dramática. Yo lo único que tengo por la comisión es admiración. Me parece que han hecho un trabajo fundamental para la sociedad, para la reconciliación y para la verdad. Y esa era la meta fundamental de ellos. Por lo tanto, aplaudo ese trabajo y el logro es absolutamente innegable, es incuestionable. Me parece un acto de miopía, tratar de negarlo, tratar de desconocerlo, minimizarlo. Al contrario, yo creo que requiere un aplauso de pie de todo el país por esa comisión que ha hecho realmente un trabajo excepcional y además urgente. Colombia necesitaba este trabajo para empezar a reconciliarnos y entender lo que nos ha pasado. La verdad es fundamental, limpia y purifica. ¿Y usted piensa que esa oposición, esa división a no creer la verdad va a empezar a evolucionar a medida que se conoce más el reporte? Pues espero que sí. Obviamente hay muchos intereses atrincherados en que eso no se conozca. Hay muchas personas que han estado involucrados de una manera directa o indirecta con la violencia en Colombia. Prefieren que eso no se sepa. Eso siempre pasa así. Siempre hay una resistencia cuando la verdad sale a relucir. Pero espero que la mayoría se vayan poniendo. Míralo de esta manera. Hay un caso muy significativo que muestra lo que son estos momentos históricos. Cuando Richard Nixon recibió esa moción de censura, el impeachment en Estados Unidos en los años 70, en el momento en que cuando se destapó todo el escándalo, gracias al trabajo periodístico de Carl Bernstein y Bob Woodward, que fue realmente admirable, más de la mitad del Partido Republicano seguía creyendo en la inocencia de Nixon. Hoy en día nadie cree en la inocencia de Nixon. Todo el mundo, todo el país reconoce que cometió delitos que merecían la pérdida de la investidura. De manera que espero que algo suceda similar en Colombia, que con el paso del tiempo cada vez haya más voces a favor
aplaudiendo y celebrando y reconociendo la validez del trabajo de la comisión, y que esa verdad que ellos han destapado se vaya destilando por el país y que se vaya comunicando y compartiendo en mayores números. Es muy importante que el país la conozca en su totalidad. Juan Carlos, recientemente el presidente Petro anunció como una política de extradición y es un tema que usted ha cubierto en su tesis de extradición estratégica, que ha abordado desde 1996 y en varias de sus columnas desde entonces. ¿Le podría explicar a los colombianos qué es la extradición estratégica, cuál es su teoría y qué piensa de que ahora el presidente Petro y el gobierno estén usando esta teoría en cómo están ellos retomando el tema de la extradición? Pues comienzo por contestarte la segunda parte de la pregunta. Me parece maravilloso que el gobierno Petro asuma la teoría. Me complace mucho que le encuentren validez a la teoría que plantea hace mucho tiempo. Creo que es una salida necesaria para el país. Habría que hacer unos retoques, unos ajustes para nuestra realidad. Como bien dices, yo planteé esa teoría en 1996, volví a escribir sobre el tema en varias ocasiones más. Y la razón por la cual hice este planteamiento en ese momento era porque estábamos viendo una situación dramática en Colombia, y era que las autoridades asestaban golpes fulminantes a las cabezas de los carteles, pero el negocio de narcotráfico se mantenía prácticamente igual. El objetivo de esta propuesta era no solo acabar con los carteles, sino acabar con el negocio de narcotráfico en Colombia, volverlo inviable. Y la manera era aplicando los instrumentos que el Estado ya estaba utilizando y que han mostrado su eficacia para golpear a los carteles, incluyendo la policía depurada, el acoso del bloque búsquedas y un factor fundamental que era el pago de recompensas, pero añadiendo una aplicación novedosa, provechosa y creativa de la extradición para volver inviable el negocio. Consiste en lo siguiente, en aplicar la extradición de una manera que imposibilite la renovación de los cargos en la mafia. O sea, cuando golpean un cartel, salen las cabezas, pero el negocio se mantiene intacto. Eso es lo que había que combatir. Entonces se aplicaría la extradición para todo narco capturado. Se garantizaría la no aplicación para todo narco que se someta a las autoridades de Colombia y que colabore con la verdad, que entregue bienes, que entregue rutas, que delate socios y demás. Y cualquier narcotraficante que, ya habiendo purgado su pena desde la cárcel o ya habiendo completado su condena desde afuera, si vuelve a reincidir en el delito, queda nuevamente apto para ser extraditado. Entonces, esa es básicamente la propuesta, es la que está implementando ahorita, la que está proponiendo el presidente Petro y la que la acaba de sugerir en la rueda de prensa que hizo con su homólogo de España, Pedro Sánchez. Y yo, al contrario, estoy encantado de que la utilicen. Para eso la escribí, para que sea utilizada, y obviamente podrán contar conmigo para cualquier aporte que pueda hacer. ¿Usted cree que si esa teoría se hubiera aplicado a alguien como Otoniel, podríamos saber más también de la verdad de lo que pasó? Sin duda. A mí lo que me parece muy triste es que esto se planteó por primera vez en 1996. Si se hubiera implementado en ese momento o al poco tiempo, yo no hago más que pensar en cuántos muertos nos habríamos ahorrado, cuántas crisis institucionales, cuántos actos de soborno, de intimidación, de corrupción, de violencia nos habríamos ahorrado. Acuérdate que el narcotráfico tiene dos consecuencias fundamentales. Uno son las secuelas que produce en sí mismo, de violencia, corrupción, de intimidación, de inversión de valores, de todos esos desastres, pero también indirectamente. Recordemos que el narcotráfico mantuvo vivo las fuerzas paramilitares, la guerrilla, gran parte de la delincuencia común. Entonces es urgente que Colombia, desde hace muchos años, utilice un mecanismo que lleve a imposibilitar el negocio del narcotráfico en Colombia. De eso se trataba, en eso consistía la propuesta. Y bueno, creo que nunca es tarde para ponerla en práctica, pero yo obviamente lamento mucho que esto no se hizo hace mucho tiempo. Es tal vez muy pronto para esta pregunta porque llevamos menos de 30 días de un nuevo gobierno,
pero ¿qué opinión tiene sobre este nuevo gobierno y si realmente se siente un cambio o no? Bueno, te respondo de la siguiente manera. En primer lugar, estoy muy contento que ante todo no haya ganado la presidencia Rodolfo Hernández. Eso me parecía realmente una situación dramática, dramática que eso pueda ocurrir. Un admirador de Hitler que en realidad no tenía ninguna experiencia y ninguna estructura intelectual para manejar un país tan complejo como Colombia hubiera sido realmente desastroso ese resultado. Como bien dices, está muy temprano para emitir un juicio categórico sobre el gobierno de Gustavo Petro. Hay varios elementos que celebro, que aplaudo. Me parece que gran parte de los nombramientos han sido muy acertados. Son personas muy estructuradas, muy bien preparadas, que sin duda van a ser un aporte fundamental para el país. Algunos ministros que no me complacen del todo, pues ya son opiniones personales mías. Hay elementos que me preocupan. Naturalmente, en la reforma tributaria hay elementos que me inquietan. Me preocupa un tema que es la paz total, ese lema que el presidente ha utilizado para encabezar su lucha por la paz, que me parece admirable, me parece buenísimo que pensemos en grande. Me parece, me surge una serie de inquietudes y me incomoda un poco porque el concepto de paz total es imposible, por naturaleza, imposible de cumplir. Es decir, ¿en qué consiste la paz total? Cuando ya no exista un solo narcotraficante, un solo delincuente en Colombia, una sola muerte violenta en Colombia, cuando ya no haya un acto de terrorismo, cuando ya no haya o sea, en un país tan violento como Colombia, alcanzar la totalidad de la paz es prácticamente imposible y me preocupa que esto lleve a crear expectativas desmesuradas y una frustración nacional que el país no se puede dar. Yo ahora he sido partidario más bien de sugerir un tema, un nombre alterno, la paz real simplemente la paz, como Luis Fernando Fonador propuso en algún momento. Yo creo que eso me inquieta, pero admiro y aplaudo la vocación de paz del presidente y confío en que nos va a llevar a buen puerto. Ojalá que así sea. Sí, yo creo que de verdad es tan importante manejar las expectativas del país, ¿no? Por Claro. ejemplo, ahorita en Buenaventura, cuando están en crisis, inmediatamente la gente espera pero ¿cómo? Si ya cambiamos de gobierno, no debería pasar. Sí, es que hay que tener mucho cuidado con el tema de las expectativas, porque obviamente la gente eligió a Gustavo Petro con la aspiración de lograr un cambio sustancial, un cambio que va a partir la historia de Colombia prácticamente en dos. Eso es muy difícil de lograr. Ojalá se logre, pero es muy difícil. Y cualquier cosa por debajo de eso se puede interpretar como una frustración. Y el país en realidad no puede darse ese lujo. Venimos de un gobierno que en mi opinión fue realmente desastroso de Duque, que produjo muchísimas frustraciones y no creo que el país aguante más. Juan Carlos, usted también es un excelente escritor y ha ganado varios premios. Y quisiéramos preguntarle aquí a un país que generalmente no lee, pero nos gustaría leer más, ¿qué autores está leyendo y cuáles nos recomendaría? Bueno, afortunadamente en Colombia tenemos una cosecha de grandes autores de mi generación y más jóvenes todavía, grandes talentos. Si hace 40 años figuraban unos pocos talentos encabezados por García Márquez, que para mí es el novelista en castellano más importante después de Cervantes, pues hoy día la situación es muy diferente. Hoy día hay una abundancia de grandes talentos y la gente puede escoger sin ningún problema y encontrará grandes tesoros, grandes riquezas en la obra de narradores como Mario Mendoza, como Santiago Gamboa, como Juan Gabriel Vázquez, Ricardo Silva, que es un escritor extraordinario. Bueno, no quiero hacer una lista porque siempre uno deja por fuera a algunos de los colegas y eso está mal y todos merecen un reconocimiento porque la verdad todos, a pesar de que tenemos obras tan diferentes, con temáticas tan distintas y estilos tan diferentes, todos tenemos en común, yo creo que es una vocación real de escribir y producir una obra narrativa de verdadera calidad estética. Pero adicionalmente, pues tenemos grandes figuras. Yo estoy leyendo ahorita a Arturo Pérez Reverte, lo leo con mucha frecuencia. Me parece un talento verdaderamente abrumador, un talento increíble, o sea que cada año, cada 2 años produce una novela monumental, es algo realmente extraordinario. Yo creo que es una maravilla que
las letras en castellano estén gozando de un momento de gran salud y de gran entusiasmo y una explosión de talentos, y eso me parece admirable. Hablando de de su revisión de otros autores, quería preguntarle sobre su trabajo, sobre Gabriel García Márquez y la revisión los que lo influenciaron, su tendencia y su legado para Colombia. ¿Nos podría contar más sobre él? Bueno, yo creo que García Márquez realmente fue un talento inusitado en la historia de las letras en castellano. La verdad, cuando tú miras lo que fue la historia del género de la novela en castellano después de Cervantes, curiosamente se extiende un silencio de siglos. Hay que pensar que el primer novelista importante después de Cervantes es Benito Pérez Galdós, que nace en 1843, que es el mismo año de Henry James. Eso pone en perspectiva la diferencia de talentos y lo que estaba pasando en España y lo que estaba pasando en el resto del mundo. Inglaterra tenía una producción extraordinaria de grandes novelistas desde hacía mucho tiempo, Rusia también, Francia también, el español no. El primer grupo realmente importante que triunfa a nivel internacional, que renueva las formas de la novela, que las vitaliza, que les da una intensidad y un entusiasmo y una vitalidad extraordinaria, fue el boom latinoamericano. Y dentro de esos escritores que hubo tantos tan maravillosos, en el género de la novela, dejando Borges por fuera porque nunca escribió novelas, la verdad me parece que García Márquez sobresale de una manera fundamental. Hay una pequeña prueba, es muy pequeña, pero para mí es muy elocuente de lo que significa el legado de García Márquez. Si tú miras los ganadores del Nobel desde el año 82, después de que él lo ganó, es muy difícil encontrar un ganador del Premio Nobel de Literatura, a pesar de la diversidad de lenguas, idiomas, de todo, que han sido los merecedores de semejante galardón tan importante. No hay uno que no haya reconocido ser discípulo o admirador de García Márquez. Eso no pasa con ningún otro escritor de América Latina. Ujú. Uno dice, yo soy mi gran admirador, yo soy un discípulo de Vargas Llosa, o inclusive de grandes talentos como Rulfo. O sea, el único en el cual todos coinciden en mostrar su admiración y su reverencia y su deuda literaria es con García Márquez. Entonces, él realmente para mí es un talento formidable. Escribí mi tesis sobre su obra, y tengo una admiración realmente enorme por su trabajo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por aceptar esta entrevista. Esperamos leer su libro y la importancia del azar y las circunstancias en cómo se llevan los eventos de nuestras vidas. Y nuevamente, muchas gracias por esa charla tan interesante. Bueno, gracias a ti por la invitación y espero que les haya gustado, y gracias a todos las personas que puedan atender el programa, y felicitaciones por lo que están haciendo y bueno, muchísimas gracias.